Y continuamos con el tema del día, el indiscutible tema del día de hoy, que tiene que ver con el bono para trabajadores, para trabajadoras de gran parte de la Argentina, con excepciones, bueno, muy grandes hacia monotributistas, trabajadoras de servicio doméstico, trabajadores del sector rural, pero sin duda es una noticia positiva. Estamos a la espera del anuncio oficial de la conferencia de prensa y mientras tanto seguimos conversando con quien tiene toda la información, nuestro compañero Mariano Martín. Sí, Julia, porque obviamente la expectativa está puesta en, por supuesto, el texto de este decreto, que ya lo teníamos en exclusiva, lo estuvimos desarrollando en estos últimos minutos, y eventualmente si el Ministerio de Trabajo va a generar algún tipo de reglamentación puntual sobre, primero, las generales del decreto, pero también sobre estos sectores puntuales que quedaban exceptuados. Vos marcabas recién algunas excepciones que están taxativamente dentro del decreto, como los trabajadores rurales y el personal doméstico. Habíamos dicho que están regidos por sus propios estatutos laborales, entonces demandará después de publicado este decreto en el boletín oficial que las respectivas comisiones que regulan esas tareas definan algún tipo de incremento. Está claro que el personal doméstico va a recibir un aumento salarial y está claro que en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, allí donde confluyen la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, con las entidades patronales del campo, básicamente como vulgarmente las conocemos como la mesa de enlace, van a terminar monitoreadas y bajo el arbitrio del Gobierno Nacional también dando algún tipo de incremento salarial, que va a ser importante por varias razones. Primero, por la gran cantidad de trabajadores. Se calcula que cerca de 1 millón de empleados, 1 millón de personas trabajan en el campo. Un número altísimo de ellos lo hace de manera no registrada. Eso es la parte más dramática de la labor en el campo. Y tiene también un costado que es, yo me permito el término, un poco perverso, quizás. Precarizante. No, pero iba a decir puntualmente por lo siguiente y vos me sabrás entender, Julia. Es un poco perverso que dentro de los números, supongo que esto tiene que ver con estándares, me imagino hasta internacionales del sistema estadístico. Sí. Dentro de los números de desempleo, por ejemplo, están contemplados básicamente los núcleos urbanos y no está contemplada la población del campo. Y la verdad es que si nosotros tuviéramos en cuenta el nivel de precarización altísimo que existe en el campo, además de, por supuesto, las situaciones que lindan casi con el trabajo esclavo y demás, probablemente los números del mercado laboral en la Argentina serían incluso más dramáticos que los que dejó Mauricio Macri. Déjame agregarte una característica sobre el trabajo agrario y el trabajo rural, que es que trabajan familias. Hay un trabajador a cargo en el mejor y en el nómina, peor de los sentidos, ¿no? En el peor de los sentidos, porque estamos hablando de trabajo infantil y también, bueno, del trabajo doméstico que realizan las mujeres y además esa colaboración en el trabajo rural, que no termina estando reconocida en el salario que termina percibiendo una persona, una cabeza en esa nómina. Con lo cual hay muchísima complejidad. De cualquier manera coincido, el 10% de desocupación que cada tanto actualizamos es solamente para los 31 aglomerados urbanos más grandes de la Argentina. Antes eran menos, se fueron incorporando para ser más representativos, pero no estamos hablando nunca del desempleo rural. Sí, por eso también va a ser importante de qué manera este decreto tiene su correlato en estos dos sectores que están exceptuados y también lo que vayan a anunciar. Estamos a la expectativa de una conferencia de prensa del jefe de gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Trabajo Claudio Moroni respecto de los empleados estatales, para quienes está claro que este decreto no les alcanza, pero que ya se anticipó de parte del Gobierno Nacional que van a estar contemplados en alguna norma puntual. Cabe esta aclaración también por lo siguiente: los trabajadores del sector privado requerían de un decreto, es decir, de una norma de ese volumen, de esa importancia en términos administrativos y legales, para que tuviera una suerte de fuerza de ley el incremento salarial que está impulsando el gobierno. No así los estatales, sobre quienes básicamente el gobierno es el empleador, y allí es donde también vamos a estar muy atentos, pero recién a partir de la semana que viene, sobre qué tipo de incremento van a dar. Otra cosa que vamos a tener que seguir muy de cerca es, una vez conocido este decreto sobre los privados y después de que el gobierno anuncie la semana que viene cuál será
el aumento reservado para los estatales, qué comportamiento adoptarán los gobernadores en las distintas provincias y también los jefes comunales en los municipios, porque obviamente hay una invitación implícita y supongo que se hará explícita en las próximas horas de parte del gobierno nacional a que esta medida sea imitada para que también alcance a municipales que muchas veces, y esto es algo también muy dramático del mercado laboral argentino, los trabajadores municipales en muchísimos casos, en la mayoría de ellos están por debajo de los salarios promedios de la actividad privada y en muchísimos casos están por debajo de las líneas de la pobreza, con lo cual cualquier tipo de incremento que puedan dar los municipios va a ser muy importante en el costado estrictamente ligado a la equidad distributiva, es decir, hay una, como decían algún funcionario en algún momento, hay un imperativo moral respecto de esos trabajadores municipales, pero también hay una respuesta económica a lo que el gobierno está intentando en línea con incorporar dinero para que circule por el mercado y que pueda reactivar algunas de las actividades productivas. Muy bien, habrá que esperar entonces las próximas horas. Seguramente los municipios se van a ir adhiriendo, algunos sí, otros suponemos que no van a tener margen de presupuesto para hacerlo, pero sumándose a este incremento que va a ser, vamos a recordar, de 3.000 pesos en un primer tramo, de 1.000 pesos en un segundo tramo, van a tener algún tipo de descuentos. No, sí, se suman los 3.000 con los 1.000, con lo cual queda en bruto un monto de 4.000 pesos, sujeto a el descuento propio de los aportes que hace cada trabajador a la seguridad social. Es importante esto porque hay quejas, obviamente, que dicen, bueno, pero no me tocan los 4.000 pesos. Recordemos algo. El monto de los descuentos, que es el 17%, por los aportes de los trabajadores destinados a la seguridad social, van por un lado a las obras sociales sindicales, van al PAMI y van también a la seguridad social en cuanto al sistema previsional, con lo cual, en mayor o menor medida, nos guste o no, se trata de salario diferido, es decir, se trata de dinero que en algún momento lo perciben los trabajadores porque tienen una cobertura de salud y deberían percibirlo los trabajadores al momento del retiro. Eso es algo que a veces está un poco más entre comillas, porque obviamente nunca la expectativa de la jubilación se corresponde con la realidad. Así es, gracias Mariano, muy amable.